Vamos a estar leyendo en esta mañana Salmo, un hermoso libro. Es el himnario del pueblo de Israel. Es un libro que nos habla de adoración, de alabanza al Rey. El Salmo número 2. Salmo número 2. Y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Lleva por título El reino del ungido del Señor. Salmo 2. ¿Ya está ahí? Amén. Dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor, contra Jehová, contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, lo desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Estamos en el Salmo 2 y vamos a llevar este tema que lleva como título Jesús el Rey. ¿Cuántos saben que tiene un Rey? Jesús el Rey. Y el Salmo 2 es un salmo bastante interesante. Es un salmo que nos enseña también a leer la Biblia, porque nos muestra que Dios, el salmista que está escribiendo este salmo, es un salmo real y está hablando de una entronización. Cuando David y cuando los sucesores de David se entronaban en el trono del reino de Israel, este salmo era entonado, este salmo era cantado. Es un salmo real. Entonces vemos que habla de una entronización, un rey que está siendo colocado en el trono. Y se cantaba cuando los sucesores de Israel entraban en el trono. Pero mira algo que sucede con este salmo, que la Biblia no lo deja ahí, porque este salmo trasciende. Y este salmo también se aplica a un descendiente de David. Este salmo se aplica directamente al Rey de Reyes, que sería más grande que el Rey David. Este salmo se aplica directamente al Rey Jesús. No solamente queda en ese momento para cantarlo cuando se entronaban los reyes, sino que este salmo trasciende. Y escuche esto. Por ejemplo, cuando Jesucristo se estaba bautizando, recuerda en Mateo 3, Jesús se bautiza, sale del agua, el Espíritu Santo viene sobre él. ¿Qué pasa? Los cielos se abren y hay una voz que dice: este es mi hijo amado, la voz del Padre. Este es mi hijo amado, en cual yo tengo complacencia. ¿Qué dice? Este es mi hijo amado, en cual yo tengo complacencia. ¿Sabe qué está haciendo el apóstol Mateo? Está tomando el Salmo número 2, el Salmo 2, y lo está aplicando al bautismo de Jesús. Porque esas palabras: eres mi hijo amado,
en cual tengo complacencia, la encontramos en el versículo 7, donde el mismo Señor dice, tú eres, Dios ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces mira lo que está haciendo el apóstol Mateo. Está tomando el Salmo número 7 y lo está aplicando a Jesús. Cuando Jesús se entrona, cuando Jesús se bautiza, cuando Jesús es ungido en el bautismo. El salmista o el apóstol está interpretando que ese rey del cual está hablando el Salmo 2 no solamente es David, no solamente son sus descendientes, sino que sería el mayor descendiente, sería el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Entonces, este salmo es muy especial porque nos está mostrando de alguna forma cómo interpretar y cómo leer la Biblia. Que la Biblia está refiriéndose a un rey humano, al rey David, a sus descendientes, pero la Biblia va más allá. Porque en fin de cuentas, aunque la Biblia ha sido escrito por hombres inspirados, fue escrito en lo más profundo por nuestro Dios que está en los cielos. Y toda la Biblia da testimonio de Jesucristo. Toda la Biblia da testimonio de Jesucristo. Y no queda ahí, porque Hechos capítulo 4, ¿recuerdan Hechos capítulo 4? Pedro y Juan han sido encarcelados. Los han latigado por declarar la palabra del Señor. Y en Hechos capítulo 4, ellos salen de la cárcel, están todos adoloridos y llegan donde está la iglesia. Y la iglesia se goza por lo que ellos le están contando y lo que está haciendo el Señor. Y entonces la iglesia ora. Usted puede ver en Hechos capítulo 4 que la iglesia ora y dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? ¿Por qué se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman ungidos contra el Señor y contra su ungido? La iglesia en Hechos capítulo 4 está tomando el Salmo número 2 y está diciendo que lo que pasó, Poncio Pilato, Herodes, los sacerdotes tramaron contra el ungido de Jehová, que es Jesucristo, se está cumpliendo. El Salmo 2 se está cumpliendo en ese momento. Que lo que pasó con Herodes, que fue en contra de Jesús, con Poncio Pilato y toda esta trama que hubo para llevar a Jesús a la cruz, era algo que se había dicho en el Salmo 2 y ahora se estaba cumpliendo. Y la misma iglesia lo está aplicando a Jesús. Entonces mire, como aún en el Antiguo Testamento la iglesia y los apóstoles lo están tomando y nos están mostrando a Jesús. Lo que nos están diciendo los apóstoles es que este rey en últimas que está hablando el Salmo 2 es sobre Jesús, a su nombre. Y aún no termina la cosa ahí, porque en el libro de Hebreos, en este hombre, este autor de Hebreos, toma el Salmo 2 y también dice, porque a quién le dijo Dios, el Padre, te he dado las herencias, las naciones por herencia, y está hablando de la grandeza de Jesús. Jesús es más grande que todos los ángeles. Y también está tomando el Salmo 2. Y al final, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, él ve en la visión que Jesucristo viene como rey victorioso. Y entonces el apóstol Juan dice, y tú los quebrantarás con barra de hierro, lo desmenuzarás como vaso de alfarero. Está tomando el Salmo 2 y está diciendo que en la segunda venida de Cristo se cumplirá que Él vendrá como juez victorioso. Entonces mira la iglesia, desde la iglesia primitiva, los apóstoles cómo interpretaban la palabra a la luz de Cristo. Que sí, primeramente este Salmo, en su momento histórico, nos está hablando de David o alguno de sus descendientes. Pero hay un sentido mucho más pleno, y es que la Escritura me está manifestando, o me está dando testimonio de quién. ¿De quién? Jesús. De Jesús. De Jesús. Vean conmigo, la Escritura trata de Jesús. Y aquí es donde yo debo tomar una decisión. O la Biblia habla de mí, o la Biblia habla de Jesús. La Biblia me dice desde el principio que yo no soy el centro, que el centro es Jesús. Si yo leo la Biblia colocándome en el centro, voy a obtener buenos consejos de la Biblia. Sé valiente como David. ¿Ves a Ignacio como Sansón?
corre como Elías, que corrió rapidísimo, ¿sí? Sé sabio como Salomón. Pero son cosas que nos quedan grandes, porque ¿quién puede ser sabio como Salomón? Pero aún el sabio Salomón apunta a uno más grande, a un sabio más grande, ¿que es quién? Jesucristo, que en la cruz fue hecho nuestra sabiduría. Entonces este salmo es hermoso porque nos enseña a ver la grandeza y el panorama de la Biblia en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Entonces habla de un rey, y vamos a hablar de ese rey el día de hoy. Y ese rey se llama ¿cómo? Jesús es el rey. Y este salmo nos va a mostrar 4 realidades. Diga conmigo, 3 realidades. Realidades porque es algo real y que todos hemos estado viviendo y vamos a vivir. Son realidades. Queramos o no queramos aceptarlo, son realidades que se cumplen en nuestra vida. La primera realidad que nos muestra este salmo es la realidad del trono. Hay un rey. Tenemos un rey. La segunda realidad que nos va a mostrar es la realidad de nuestro corazón. No queremos a ese rey. Y la tercera realidad que nos va a mostrar es la realidad del evangelio. Aunque tenemos un rey y aunque hemos rechazado ese rey es tan maravilloso que nos llama y nos seguirá llamando. Ese es el rey que usted y yo tenemos, que nos llama y nos seguirá llamando. Entonces, miremos en el versículo, vamos ahí ahora la Biblia, versículo 4, dice: el que se sienta como rey en los cielos. El que se sienta como ¿qué? Versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos. ¿Quién es ese que se sienta como rey en los cielos? Dios Padre, el Dios que creó los cielos y la tierra, está sentado como rey en los cielos. Y esa es la primera realidad con la cual nos estrella el salmo, y es que tenemos un rey. No somos nuestros propios reyes. La realidad que nos estrella el salmo es que tenemos un creador. No nos creamos a nosotros mismos. La primera realidad con la que nos estrella el salmo es que no somos nuestro Dios. Tenemos un Dios. No somos nuestro propio Dios. Que eso es lo que pasa con el ser humano, que se cree Dios, pero no somos Dios. No nos podemos gobernarnos a nosotros mismos. Y la Biblia nos dice en la realidad, tenemos un rey que está en los cielos. Y en el versículo 5, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión. Sión es Jerusalén, mi santo monte. El Dios Padre que hizo los cielos y las estrellas nombró a su Hijo Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores. El Dios de los cielos ha establecido un rey. ¿Cómo se llama? No se llama Juan, no se llama María, no se llama Juliet, no se llama Anthony, no se llama Jason, no se llama Karen. No somos nosotros. ¿Cómo se llama el rey que Dios ha estipulado sobre toda la tierra? Sobre el cual todas rodillas se doblarán y todos tendrán que confesar ese nombre. Jesucristo es el rey. El Dios Todopoderoso ha establecido un rey. Ha establecido un rey. Iglesia, no somos nuestros propios reyes. No somos nuestros propios gobernantes. Y eso ha sido la perdición del ser humano. Creer que puede gobernarse a sí mismo. No podemos. Y ahí fue donde la serpiente le ganó a Eva. Come de esto, haz esto y serás como Dios. Eso fue lo que llenó el corazón de Eva, que iba a ser como Dios. Porque tenemos un síndrome de Dios. Pero la Biblia es muy clara. Oye, tienes un Dios y tienes un rey. Y no eres tú. Y no soy yo. A su nombre. Pero la Biblia nos habla la verdad. La Biblia nos habla la verdad. ¿Saben por qué? Porque nos gobierna el Dios verdadero, el rey verdadero, o nos gobiernan los reyes falsos.
Y nuestro corazón es una máquina terrible de hacer reyes falsos. Nuestro corazón crea reyes, porque nosotros, por naturaleza, por ser hijos de Dios, creados por Dios, nacimos para ser gobernados. Nacimos para estar bajo gobierno. La pregunta no es ¿a quién escogeré para que me gobierne? No, porque no escogemos. La pregunta es ¿quién me gobernará? Si Jesús, que es el rey verdadero, o los reyes falsos. Pastor, ¿cuáles son esos reyes falsos? Cualquier cosa. El ser humano somos tan débiles que cualquier cosa nosotros lo podemos colocar como rey sobre nuestras vidas. Cualquier cosa. La droga. ¿Has visto un súbdito de la droga? No, yo la dejo cuando yo quiera, ¿verdad? No puedes. Porque la has colocado como tu rey. Y ella es la que te manda. Roba, desgasta, daña tu vida, daña tu salud. Y al final, ¿con qué te paga ese falso rey? Muerte y a veces alguna sobredosis. Miren los falsos reyes que nos hemos colocado sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos desechar al rey verdadero y creernos la falacia, la mentira, que nos gobernamos a nosotros mismos, pero no nos gobernamos a nosotros mismos. ¿Has visto a alguien que sea súbdito del alcohol? Que no pueda pasar una semana sin tomarlo. ¿Has visto? ¿A qué huele? Huele a su rey. Busca a su rey. Y dice, esta quincena sí voy a poner bueno y voy a cambiar. Pero cambia. No puede. Porque está siendo gobernado. Porque ha levantado en su corazón como rey. Y eso nos lleva a la pregunta esta mañana. ¿Quién está reinando en tu corazón? Si no crees en Dios, no digas, no, yo me estoy gobernando solo. No, esa es la mayor mentira. Nos gobierna el rey verdadero o nos gobernará un rey falso. Y cualquier cosa el hombre puede hacerlo, tomarlo como rey. Pornografía, adulterio, mentira. La comida también puede ser nuestro rey en estos tiempos. ¿Cuántos sabes que una salvajada, una salchipapa te cae mal, pero sigue? Porque si no abrazamos al rey verdadero, cualquier cosa será nuestro rey. Y usted mira en estos tiempos, unas cosas, salen unas noticias rarísimas y ahora hay personas que quieren vivir como perros. Y se disfrazan de perro y pasan todo el día siendo humano. Ahora quiero ser perro. ¿Qué rey me está gobernando? Si el rey me dijo, yo te hice a mi imagen y a mi semejanza. No imagine semejanza de un perro. Si yo quiero ser como un perro, ir como un perro, ¿qué rey me está gobernando? No es el rey verdadero. Encontramos tantas filosofías en internet, tantas cosas que dicen, pero el rey está en su trono. Pueden decir 10,000 cosas, que eso no toca la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señor. Imagínense unos niños haciendo planes en la arena que van a apagar el sol. Se cansaron del sol porque es muy brillante, les da que los van a apagar. Están haciendo planes en la arena unos niños. ¿Usted se imagina si el sol hablara qué diría? Ellos ahí haciendo sus planes, que al día siguiente el sol no iba a salir más, porque ellos estaban, pero al día siguiente el sol sale. Y si el sol pudiera tener algún gesto humano, ¿qué haría? Se reiría. Así es la rebelión del hombre contra
su Dios. Pero Dios está sentado en su trono. Y esa es una realidad, mi hermano. Cuando gobierna el Dios verdadero, o cualquier cosa va a ser rey de nuestro corazón. Y la cuestión es que los falsos reyes nos llevan a la muerte. Solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Miren, y el versículo 1 es tremendo, porque aunque tenemos un rey y las escrituras nos revelan que tenemos un rey, en el versículo 2 observamos algo tremendo. Versículo 1: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Aunque tenemos un rey, la segunda realidad que estamos viendo, la realidad que Dios está en el trono, que tenemos un rey, la segunda realidad es que no queremos a ese rey. No porque el rey sea malo, sino simplemente porque es rey. Y eso es lo que nos está mostrando el Salmo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra sus hijos, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. La primera realidad con respecto al trono es que hay un rey. La segunda realidad de nuestro corazón es que no queremos a ese rey. Y eso es lo que nos está mostrando el Salmo 2. Mire, ¿por qué se sublevan las naciones? Las naciones se sublevan, se rebelan contra el Rey de Reyes, y los pueblos y los reyes y los gobernantes y toda la tierra. Mire de la cantidad de personas que me está hablando: naciones, tierra, pueblo, gobernantes, personas. ¿Qué me indica esto? Que la rebelión contra el Dios Todopoderoso es universal. Ese no solamente es un problema nuestro, es un problema a nivel de todo el mundo. No queremos al rey. ¿Sabes por qué? Porque nosotros naturalmente nacemos rebeldes. Recuerdo ese día, ¡boom!, con dos niños pequeños, silencio en la casa. Un niño pequeño en la casa silenciosa. Usted sabe que esos silencios son peligrosos. ¿Dónde está? Zaira, búsquenla. Buscando a Zaira detrás de un escaparate. No tenía ni los 2 años. Y mascando. Zaira, ¿tú qué estás mascando? Zaira, ¿qué estás mascando? Nada, decía que nada. ¿Por qué estaba escondida? ¿Por qué estaba silenciosa? ¿Por qué cuando nos vio así? ¿Por qué no quería soltar lo que tenía? Y me toca meter el dedo en la boca y una moneda de 1000 pesos. ¿Por qué? Estaba escondida. Sabía que no estaba haciendo lo bueno. ¿Por qué? Ese silencio. Sabía que se la pillaban. ¿Por qué? ¿Quién enseñó eso? Iglesia, nuestro corazón nace en rebeldía delante del Señor. No queremos al rey. No es que el rey sea malo, sino que este corazón tiende a rechazarlo. ¿Y cómo lo rechazan? Miren lo que dice: y los pueblos traman cosas vanas. ¿Ha visto en estos tiempos tantas cosas vanas que se creen? Tantas ideologías, tantas filosofías que uno dice: oye, este mundo está terminando loco. Y si usted le presta atención a tantas cosas, también termina con una... Veía esta semana, los niños estaban viendo Super-O, un muñequito de Señal Colombia, un viejito. Super-O recargado. Y entonces Super-O recargado le enseña a ahorrar la energía y energética, a cuidar la parte energética. Y entonces había una niña que no pudo entrar a un concurso de belleza porque estaba pasadita de peso. Y entonces Super-O, vamos a mirar qué nos dice internet.
Y entonces ponen un video y una muchacha así delgadita. Y la muchacha dice, bueno, yo te recomiendo, si no quieres engordar, el mejor remedio es que no comas. Y si de pronto te da un antojo, te lo comes y luego ¡ah! Y la muchacha tiene una enfermedad. Y entonces su padre dice, oiga, creo que estás enferma, vaya a un psicólogo. Entonces tienen como esa, y uno ahora en internet encuentra una cantidad de cosas que uno se imagina, oye. Y entonces me preguntaba, papá, ¿y verdad? Eso lo usó en internet. Bueno, en internet es una cantidad de cosas. Pues tienes que tener cuidado con lo que tú estás observando. Entonces, pero estaban como parodiando. Había otro donde a un muchacho le faltaba energía y entonces vamos a ver qué nos dice internet. Pues salía otro. Bueno, cuando a mí me falta energía, yo pongo estos cables aquí, los conecto a la corriente y me los pongo a la misma. Y me recargo de energía. Y superó, oiga, ¿qué está haciendo? Se va. Él superó siempre. Entonces, papá, ¿y verdad? Las personas hacen eso, sí. Estamos en esos tiempos. Donde por un like, a su nombre. A su nombre. Diga conmigo, Dios está en los cielos. Y entonces, vemos esta parte, esta realidad que nuestro corazón que intenta rechazar al rey. Y ese es un problema de todos. Porque no queremos que el rey nos gobierne. Pero es lo mejor que el rey nos gobierne. ¿Cuánto lo creen? En el versículo 3 dice, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. La palabra que habla ahí es de yugo. La cuerda, lo que está hablando es de yugo. Era unas cuerdas que se colocaban encima de los bueyes para que araran la tierra. El yugo no está diciendo que Dios está encadenando a los reyes o que Dios los tiene atrapados, no. Lo que está diciendo es que sobre ellos está el yugo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que les pertenecen al Señor, que las naciones, que la tierra completa, como dice el Salmo 24:1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No es que los tenga encadenados, sino que Dios está diciendo, yo soy el dueño y me pertenecen. Pero ellos no quieren pertenecerle al Señor. Ahora mire esto, escuche esto, es algo paradójico, pero el yugo del Señor es lo mejor. Que le pertenezcamos al Señor es lo mejor. Imagínese un muchacho que quiere aprender a tocar piano y quiere ser bueno. Viendo el piano, ¿será que aprenderá? Solamente observándolo. El muchacho, si quiere ser bueno realmente, tiene que colocarse el yugo del piano y practicar piano en la mañana, en la tarde y estudiar, y ahí él tiene el yugo del piano hasta que pueda llegar a ser un gran profesional. ¿Sabe qué es algo triste? Cuando un muchacho ya crecido se le acerca a la mamá, mamá, ¿por qué no me obligaste a estudiar? ¿Escuchó algún caso así? Mamá, lo más terrible, lo más triste es cuando ya un niño ya crecido se acerca y le dice, mamá, ¿por qué no me obligaste a estudiar? Ahora no soy nada, no sé hacer nada. No tengo futuro. ¿Por qué no me obligaste? Eso es terrible cuando un hijo se acerca a una mamá y dice, ¿por qué no me obligaste? Porque ellos necesitan el yugo paterno, de amor, que los guíe hacia las cosas verdaderas, a su nombre. Y de la misma forma, el yugo de Cristo lo necesitamos para ser los esposos que debemos ser, para ser los padres que debemos ser, para ser los hijos, los cristianos que debemos ser, lo necesitamos. No podemos decir que somos cristianos si Él no gobierna nuestras vidas, no gobierna nuestros corazones. Lo necesitamos. Imagínese un paciente que tiene una enfermedad terrible
Y de pronto el médico va con la inyección, va con lo que lo va a sanar. Pero el paciente cree que el médico es su enemigo, que lo va a apoyar, que le va a hacer un daño, y sale corriendo, se quita la destroza y corre y dice: ¡soy libre! Pero no le ha puesto la medicina. ¿Será que realmente es libre? Esa libertad que él dice: ¡soy libre!, es la que lo va a llevar a la muerte. Es el yugo de ser paciente, de estar bajo la supervisión médica, lo que lo va a llevar a ponerse mejor. Necesitamos el yugo de Cristo en nuestra vida. Por eso Jesús, ¿qué dijo con respecto a su yugo? Mi yugo es ligero, fácil, mi carga. Porque en Él sí podemos llevar la vida que Él desea que llevemos, a su nombre. Mi yugo es ligero. Necesitamos el yugo del Dios Todopoderoso en nuestra vida. Pero mire, y terminamos en la tercera realidad. Primera realidad: Dios está en su trono, tenemos un rey. Segunda realidad de nuestro corazón: no queremos ese rey, pero aunque tenemos un rey, desechamos ese rey. La tercera realidad es la realidad del evangelio: el rey nos llama. Ninguno de los que han sido cristianos acá alguna vez pensó ser cristiano, pero el rey siguió llamándolo con amor, con amor, con amor. Siguió llamándonos, porque no se cansa de llamarnos. Él no se cansa de llamarnos. Pero mire, aunque es rey de todo y podría venir y acabarnos por un momento, Él decide hablarnos con amor a su nombre. Ese es el Dios que tenemos, y ese es el mensaje del evangelio, que tenemos un Dios de amor que nos ama y que nos llama a venir a su presencia, y que es nuestro rey, y que es lo mejor que Él nos gobierne. Y mire esto, en el versículo 7, el rey se nos presenta, nos muestra su persona y su obra. Versículo 7, el rey nos muestra su persona y su obra. Y la persona y la obra de Cristo es el evangelio. Y aquí observamos la realidad del evangelio, que el rey nos llama. Versículo 7, escuche lo que dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú. El rey se nos presenta. ¿Quién es ese rey? El rey es el Hijo de Dios. Y escuche esto, iglesia: el Hijo de Dios se encarnó, vivió una vida perfecta, y a los 33 años fue crucificado. Derramó hasta la última gota de sangre. El Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Y para qué? Para que por ese sacrificio usted y yo pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia: ¿podrá alguien morir por el bueno? Puede ser. Pero ¿podrá alguien morir por el malo? Nadie lo haría. Pero Jesucristo murió por los pecadores. Murió el justo. El justo murió por nosotros los pecadores. El Hijo de Dios, nuestra maldad, lo crucificó en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que aunque lo crucificamos, no nos pagó con la misma moneda, sino que ahora nos llama con los brazos abiertos para decirnos: yo como hijo de Dios morí por ti, por lo que tú debías morir. Y ahora ven a mis brazos, ven, aplica tu fe a mí, y te daré hijo de Dios. A su nombre, a su nombre. Versículo 8: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús es el heredero. Jesús es el heredero de todo y de todos, a su nombre. Pero Jesús, ¿qué dice? Yo soy el heredero, todo esto es mío, pero voy a la cruz y suelto todo lo que tengo y pago el precio, porque estábamos perdidos. Lo pago por ti, para librarte de tus cadenas, de tus yugos, de tus falsos reyes
y para compartir mi herencia eterna contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Algo teníamos que aportar, algo teníamos que dar, algo merecíamos. No. Porque el heredero de todo va a la cruz y muere. Como si no fuera dueño de nada, siendo dueño de todo. ¿Por qué? Y desde allá sin nosotros tener nada, estar en la miseria espiritual. Él nos dice, ahora yo comparto toda mi herencia contigo. Y por eso en Cristo tenemos entrada a la herencia del reino de los cielos. Y Él comparte su herencia con nosotros. Porque al Hijo el que le respondía toda la herencia de eternidad, los cielos para Él. Pero por simple y llano amor, Jesucristo quiso compartirlo con nosotros. ¿Lo merecíamos? No. Éramos esos rebeldes que dice la Biblia, que se sublevan, que traicionan, que piensan cosas vanas. Esos éramos nosotros. Merecíamos ir al castigo. ¿Pero por qué lo hizo? Simple y llanamente por puro amor. Es el mayor acto de amor que jamás alguien ha hecho y hará por alguien en este universo. Cuando vas a conquistar a la novia, vas a conquistar a alguien, tú le das detalles. Y esos detalles llegan al corazón. Pero imagínate que alguien te está conquistando y te ama tanto que el detalle que te da su vida muere por ti. ¿Tú qué harías? Eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nos dio el mayor detalle de amor. Ahora no podemos decir que nadie nos ama, porque hubo uno que nos amó tanto, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Ahora no podemos decir que estamos solos, porque hubo uno que permaneció solo en la cruz del Calvario para que usted y yo por toda la eternidad estuviéramos al lado de nuestro Padre Celestial. Hubo uno que dijo, tengo sed, para que usted y yo nunca tuviéramos sed y bebiéramos del agua eterna, de la vida eterna. Hubo uno que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que fue desamparado por el Padre en la cruz del Calvario, para que ningún hijo de Dios por toda la eternidad pudiera decir esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ninguno de los hijos de Dios podrá decir esa palabra, porque cuando Jesucristo murió, la presencia de Dios vino de forma abrazadora sobre cada uno de nosotros. Y todo lo que Jesucristo padeció en la cruz es para que nosotros veamos la grandeza de su sacrificio. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué? Por amor. Y eso es lo que nos debe mover a nosotros como cristianos. ¿Por qué necesitamos que nos hablen de Cristo? ¿Por qué necesitamos ver a Cristo en cada pasaje y ver lo maravilloso del amor que Él hizo en la cruz del Calvario? Porque no hay una fuerza más grande que mueva al ser humano que el amor. Y si en algún momento, por la misericordia de usted ve el inmenso amor que se manifestó en la cruz, usted no seguirá siendo el mismo. Porque no hay algo más fuerte que nos mueva que el amor. A su nombre. Versículo 8, versículo 9. Y tú, está hablando Jesús, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Mire, Él es el Hijo, Él es el Rey, Él es el Hijo, Él es el heredero. Pero también el versículo 9 está hablando un lenguaje de cuando Él venga en su segunda venida. Él vendrá como juez victorioso. Y los quebrantará con vara de barro. Los desmenuzará como vaso de alfarero.
En la segunda venida Jesús vendrá como un juez victorioso, como un juez implacable. Y el malo le dará su parte, y aquel que lo abrace como Salvador, aquel que venga a sus pies, se arrepienta, también tendrá su parte. Aquel que es el hijo, el heredero, también es el juez victorioso que no tendrá por inocente al culpable. La pregunta en esta mañana, mi hermano: ¿quieres estar del lado de Cristo o en contra de Cristo? La pregunta en esta mañana: si Cristo llegara a venir en estos momentos, aquí se presentara su segunda venida, ¿te encontraría del lado de Él o en contra de Él? Porque si estás en contra, dice que te quebrantará con vara de hierro, te desmenuzará como vaso de alfarero. Te puedes mirar en internet. ¿Y a qué se está refiriendo esta imagen? Los alfareros hacían con barro tazas, vasos, y en algún momento la taza no quedaba bien, y entonces el alfarero llegaba y desarmaba todo lo que había hecho, lo molía, lo desmenuzaba, y usted lo volvía un polvo para volver a empezar. ¿Cuántos quieren que Dios lo coja así? Él es alfarero y vuelve y juega. Anthony, vuelve y juega. No me quedó bien la oreja. Vuelve y juega. Ese es Dios. Gil, no me gustó cómo te quedó el pelo. Vuelve y juega. Vuelve y juega. Ese es el Dios que tenemos. Mire, tanto amor, tanta pasión, pero también, esto es serio, mi hermano, los quebrantaré con vara de hierro. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Jesús que tenemos, que es serio, que tiene una personalidad templada. Es el juez victorioso. Entonces, mis hermanos, debemos hacer esa reflexión. En estos momentos, de verdad, ¿estamos con el Rey o estamos contra el Rey? ¿Estamos con el Rey o estamos contra el Rey? Pero el Rey es tan bueno. En el último versículo dice: cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿Cuán bienaventurados son qué? Todos los que en Él se refugian. Ya queremos entender algo, que de Él no hay refugio, pero en Él tenemos abundante refugio. De Él no hay refugio, del juez implacable no hay refugio, pero en Él hay abundante refugio. ¿Saben? En Apocalipsis hay unas partes terribles en Apocalipsis donde dice que llegará esa segunda venida de Cristo y las personas buscarán piedras, montes que le caigan encima, pero por el temor, por el miedo de lo que está ocurriendo, porque no creían que venía el juez victorioso, pero el juez victorioso vino y querían que le cayeran porque era tanto el desespero, tanto lo que estaban observando, que no querían vivir más. De Él, del juez victorioso, no hay refugio. ¿Dónde nos podremos ocultar de Él? Pero en Él, si estamos en Él, entonces se convierte en nuestro refugio, en nuestra roca fuerte, amén, en nuestra larga, en nuestro escudo, en nuestra torre fuerte. Eres Dios. Ahora, iglesia, tenemos esta verdad que Dios ha traído en esta mañana. La verdad que tenemos un Rey que está en los cielos. La verdad que nuestro corazón tiende a rechazarlo. Pero la verdad que nos llama con los brazos abiertos. Y si hoy escuchas ese llamado, ven a sus brazos. Ven a sus brazos. Y si ya entendemos esa noticia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La Biblia nos informa qué tenemos que hacer.
versículo 10, y terminamos. Si ya sabemos que tenemos un rey que está con los brazos abiertos y que nos llama, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Muestren discernimiento. Si hay una verdad que Dios me está dando, yo tengo que discernirlo. ¿O es verdad o no es verdad? Tengo que reflexionarlo. Si quizás no cree lo que dice el pastor, está bien, pero por un momento reflexiónalo. Ora. Señor, el pastor me habló de esto, de aquello. Quiero que me lo confirmes en mi corazón. Ora. Discierne. ¿Qué te está diciendo? Ahora pues, discierne los tiempos. Mira cómo están los tiempos. ¿Cómo están los tiempos? Iglesia, estamos en los postreros tiempos. Pastor, pero esto va a mejorar. No va a mejorar. Usted sí es pesimista. No soy pesimista, soy realista. Porque entre más tiempo las personas no querrán escuchar lo bueno. Entre más pasa el tiempo, más llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la iglesia tiene que estar preparada. Mire cómo se ha levantado el enemigo contra las personas cristianas en diferentes países. Y tenemos que estar preparados. Ya no podemos ser cristianos de cartón. ¿Alguna vez cuando pequeños jugaban? No, tú eres de cartón. Era el más chiquito y estaba jugando la lleva y tú corres y tocabas y nada, no pasaba nada porque eras de cartón. No, déjala que Junior es de cartón, déjala que corra. Laura es de cartón, déjela que corra. Sudado y nada, no llegaba a ninguna parte. Y así lastimosamente hay cristianos de cartón. ¿Cuántos cristianos de cartón hay en este lugar? De MDF, de triple, de baldosa, de acrílico, Plástico hecho en China. de plástico hecho en China. Miren, estamos en los últimos tiempos. Jason, ¿en qué tiempo estamos? Tiempo de jugar, tiempo de bromear, tiempo de qué? Disciernan, le dice, eso es lo que nos manda la Biblia, disciernen, que el juez victorioso está cerca, y el libro de Santiago lo dice, el juez está a la puerta. Discierne, me dice la Biblia, mira los tiempos, discierne tu vida. ¿Estás siendo el cristiano que Dios te ha llamado a ser? ¿O eres un cristiano wichi wichi? Pastor, yo tengo un pie en el mundial y otro en la iglesia. Aquí. Discierne que estamos en los últimos tiempos. Dice, reciban amonestación los jueces de la tierra. Amonestación, ¿a cuánto les gusta ser amonestados? No nos gusta que nos llamen la atención. Pero Dios dice, por esto que está aconteciendo, que hay un rey, que el rey tiene los brazos abiertos para que vengas a él, amonesta. Junier, Ney, pila, vamos al rey. Mananidis, pilas. La Biblia nos invita a que amonestar los unos a los otros. Si va tu hermano que anda, ve a amonestarlo. Sentarte, ¿qué te pasa? Mira, que el juez está a la puerta. Gloria a Dios. La Biblia nos llama a eso, a amonestarnos los unos, no a chismosearnos los unos a los otros. A amonestarnos en oración, en fe, a su nombre. Adoren al Señor con reverencia. Mira que nos llama la Biblia.
¿Adorar al Señor con qué? No solamente dice adorar, sino que dice con qué. No, no importa cómo yo le adore. Chuchito me entiende. No es Chuchito. Es el Rey Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. No, Él me tiene paciencia. Él sabe que yo, si voy a ser un buen cristiano, pero en mi tiempo. ¿Para qué damos tantas vueltas? ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo. Sabemos a lo que Dios nos ha llamado, vamos a hacerlo. Usted y yo sabemos a lo que Dios nos ha llamado, ¿sí o no? Sí lo sabemos, porque Dios está en nuestro corazón y nos impulsa. Hermana Karen se bautizó hace poco y hermana Karen nos sorprendió, pero fue Dios el que la impulsó. Fue Dios. Y ella lo sintió en el corazón y caminó hacia Dios. Debemos de resistir a Dios. ¿Por qué no resistimos tanto? Pero el Espíritu Santo siempre nos va a estar hablando, siempre nos va a estar impulsando, siempre nos va a estar llevándonos a Él. Pero todavía nuestro corazón se resiste. Todavía no queremos a ese Rey, pero es lo mejor. Adórenlo con reverencia. Mire, parece paradójico. Oye, pero bueno, adóralo. Podría decir, adóralo con libertad. Pero no dice con libertad, dice con reverencia. Es decir, escoge tus palabras cuando estés acercándote a Él. Porque Él es amor, pero también es fuego consumidor. No podemos olvidar eso. Porque a veces nos vamos a... No, Él es amor. ¿Sí? O nos vamos al otro extremo. No, Él es fuego consumidor y está que te corta la cabeza. Nos vamos a los extremos. No. Tenemos que conciliarlo. Tenemos un Dios que es amor y que es fuego consumidor. Que nos ama con amor eterno. Que nos anhela con amor eterno. Pero que tampoco dará por justo al pecador. Ese es el Dios que tenemos. No son dos dioses, uno solo, que nos muestra su carácter. Adórenlo con reverencia. ¿Estás adorando a Dios con reverencia? Y sabemos que nos falta. Vamos a caminar hacia allá. Porque ya aquel que murió por nosotros nos ha capacitado para que caminemos en el Espíritu hacia Él. Amén. A su nombre. ¿Qué más nos pide la Biblia que hagamos? Alégrese con temblor. Alégrese con qué, con desorden. Mire cómo la Biblia nos habla con sabiduría. Alégrese con qué. Uy, prediqué bien y estoy mejor que él. No, alégrate con temblor. Recuerda cuando vinieron, Jesucristo mandó una cantidad de discípulos a predicar y vinieron todos contentos. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre no se sube. Y alegres, ¿qué les dijo Jesús? Mire, alégrese con temblor. Oiga, no se alegren de que los demonios se sujeten, ni que hagan milagros. Alégrense, porque su nombre está escrito en el libro de los cielos. Alégrense con temblor. Versículo 12. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Miren, honren al Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje y perezcan en el camino. Me está hablando de la seriedad del asunto. Esto es serio, mi hermano. Esto es serio. ¿Por qué tenemos estas 12 horas de oración? ¿Por qué alentamos a la iglesia a orar, a ayunar? ¿Porque somos religiosos? No. Porque estamos en los últimos tiempos. Las señales se están cumpliendo. Y hay hijos, esposos, esposas esclavizados en las tinieblas con otros reyes. Pero Dios ha decidido salvar a su pueblo a través de la obra de Cristo, su muerte en la cruz. Pero ha dispuesto usar nuestras humildes oraciones
nuestras pequeñas y a veces perezosas oraciones, y a veces empujado por el pastor oraciones, ha decidido Dios usar esas oraciones, no es empujando más y más, no, pero vaya, ha decidido Dios usarlas, esas oraciones, esos ayunos, ¿para qué? Para llevar esa salvación hacia esos que tienen otros reyes que nos están esclavizando. Así que no es un capricho, porque la única forma de que haya libertad es que la iglesia sea lo que la iglesia le ha llamado a hacer, una iglesia de oración, de ayuno, de búsqueda, que se llene de Cristo y que proclame a Cristo en palabra y también en testimonio a su nombre. Y termina la última parte del versículo: cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿Cuántos se refugian en Cristo? Si en esta hora tú sientes que no te has refugiado en Él, sientes que hay otros dioses a los cuales le has dado tu corazón, es el tiempo de arrepentirse, de venir a Él. Ese es el llamado, de reconocer que has permitido que otros reyes gobiernen tu corazón. Pero hoy el llamado es a luchar, porque Cristo tiene los brazos extendidos para abrazarlo solo a Él. Ese es el llamado. Si ya eres cristiano, el llamado es a seguir avanzando, a vencer la carne, a vencer las pasiones que batallan en nuestro corazón, los pensamientos, las ideas, y rendirte a Él. Y si ya sientes que eres que lo has tenido como rey de verdad, sigue creciendo en su presencia, porque hay bendición y vida eterna para todo aquel que persevere hasta el final. Ese será salvo. Iglesia, tenemos un rey, y aunque no queríamos a ese rey murió con los brazos extendidos para darnos vida y vida en abundancia. No esperes más, hay abundante refugio en Él. Y levanta tus manos. Padre, lo creemos en esta mañana. Creemos que no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que tú nos gobiernas. Creemos que no somos nuestros propios reyes, sino que tú eres nuestro rey.